Buenos días, República Dominicana, sean todos y todas bienvenidos a esta edición de Fuera de Récord, domingo 17 de julio. Como avanza el tiempo, parece que fue ayer. Un domingo, como siempre, cargado con muchas informaciones importantes, lo más trascendente de la semana y también lo que está pasando en estos momentos en el país y el resto del mundo, usted lo sabrá aquí en el programa de las exclusividades. Miren, señores, el tema de California, ayer Estados Unidos volvió a vivir momentos de pánico y parece, como dirían los evangélicos, y sería que se está acabando el mundo o está por acabarse, porque hay días terribles. Y miren, y lo de Estados Unidos es mucho más preocupante porque a propósito de que vivimos en el fin de semana el tema de Turquía, de Francia y tantos muertos, ayer el pánico se apoderó de California. Anoche un grupo de hombres armados penetraron a una vivienda donde se estaba celebrando una fiesta de jóvenes adolescentes que habían convocado a través de las redes sociales que una vez más demuestran su poderío. Estos jóvenes habían convocado un party, una fiestecita de adolescentes y se presentaron de acuerdo al informe policial, y la agencia P está publicando en estos momentos que los armados penetraron a la vivienda, hubo 14 personas heridas, hay varios de ellos en estado delicado de gravedad, se produjo una balacera, al parecer en la residencia de los adolescentes le ripostaron a los desaprensivos y entonces ahí vino esa balacera. La policía hoy en California ha redoblado las medidas de seguridad, hay muchos chequeos y todo los indica que el pánico se sigue apoderando a propósito del tema del terrorismo, que estos grupos islámicos se han convertido en una gran preocupación no solo para Estados Unidos, sino también para las otras naciones del resto del mundo. Y entonces los padres confirmaron de que ciertamente la fiesta se produjo en la casa de ellos y los jóvenes eran entre 15 y 18 años y entonces, repito, se produjo esa balacera que hoy California amanece nuevamente en pánico a propósito de los ataques terroristas. Y digo los ataques porque quería concadenar con la situación de Francia, donde nos unimos al dolor que embarga a esta nación. Increíblemente, en un abrir y cerrar de ojos, Europa, que era un continente prácticamente cero en cuanto a criminalidad, terrorismo, delincuencia, ahora ha pasado a ocupar un primer plano. Y entonces, este desaprensivo, señores, el caso de Francia, 84 muertos, y todos los indican de que podrían incrementarse el número de víctimas debido a que hay varios de los heridos en estado de gravedad. Entre ellos hay varios niños, perecieron 10 niños y más de 200 adolescentes heridos, 52, dice hoy los cables internacionales, hay 52 en estado crítico. Un detalle muy importante, señores, el padre del autor, el FBI confirmó, logró entrevistar al padre del autor. Entonces dice una emisora de Francia de que el hijo de Mohamed Balut tenía una grave enfermedad psiquiátrica, que era inestable y a veces violento, reveló el papá del autor de esta matanza. Dice también el padre, la entrevista fue una exclusiva en Túnez, donde el hombre mostró fotocopia de una receta médica que se remonta al año 2004, o sea, que desde el año 2004 este muchacho tenía problemas psiquiátricos y no sabemos cómo logró evadir ese punto y también tener licencia de conducir, para que ustedes vean que también allá en Francia y en otras naciones, no solamente aquí, hay problemas con los conductores, porque este muchacho, es un caso aislado, no tanto como aquí, pero se dan muchas situaciones. Y entonces,
un detalle importante que reveló el padre también es que estaba tomando medicamentos y dijo que tenía una enfermedad verdaderamente muy grave e indicó que ese muchacho, su hijo, tenía más de 4 años que no conversaba con la familia. Es un detalle muy importante que hoy en la mañana están revelando varios medios de comunicación, sobre todo medios internacionales. Es una situación sumamente peligrosa y además de eso, muy preocupante porque el terrorismo llama bastante la atención de que el Estado Islámico ya confirmó que ese adolescente trabajaba para ellos y se atribuyó esos ataques. Qué pena y qué terrible. Yo siempre he dicho cuántas veces hay temas del Estado Islámico que no hay forma de consensuar o de llegar a un entendimiento con ellos, que al final pienso que el FBI y las autoridades van a tener que hacer un pacto como pasó en Colombia con la guerrilla, con la FARC, para evitar más víctimas, aunque no pienso, también pienso que el mayor escollo sería la garantía. Bueno, ¿qué garantía podrían tener una nación luego de llegar a un entendimiento con ellos o la credibilidad, la confianza de llegar a ese entendimiento? Siguiendo con el tema internacional, Turquía, centro de atención. Las últimas informaciones hoy en la mañana acaban de confirmar de que en el intento de ese golpe de Estado fallido, los medios hablaban de 60 muertos. No, señores, acaban de confirmar que son 265 el número de muertos en ese intento de golpe de Estado. En Turquía hay 104 personas, 104 golpistas presos, 47 civiles y también hay 1.400 heridos. La información de hoy en la mañana en los medios de Turquía, información exclusiva la estamos revelando porque están saliendo ahora fresquecita. Hay más de 2.800 militares detenidos y han sido destituidos por la Junta Superior, jueces y fiscales de ese país. La Unión Europea condenó ese intento de golpe de Estado, mientras que el presidente se mantiene firme y dice que está esperando y ha garantizado también hoy en la mañana de que va a haber un régimen de consecuencia y que los culpables van a ser condenados. Me llamó mucho la atención desde ayer y hoy en la mañana hay protestas en el Congreso de Turquía. Recuerden que la pena de muerte fue eliminada en Turquía y ahora quieren darle plenos poderes al presidente para que pueda restablecer la pena de muerte, porque el temor es que pueda producirse nuevamente y entonces el presidente Recep Tayyip Erdogan ha reafirmado y ha garantizado de que su régimen va a tener consecuencias mayores y que los culpables van a pagar por sus hechos. Una situación, el mundo muy convulsionado y este caso de Turquía también pone entredicho una democracia que en la forma es representativa por la parte congresual. Sin embargo, en Turquía es la primera vez que pasa un acontecimiento de esta naturaleza. Miren, en el plano local hay mucho hermetismo. El diálogo entre el gobierno y el Colegio Médico Dominicano, aquí es centro también de atención. Todos los indicar de que en los próximos días va a haber un entendimiento. Se ha convocado para el próximo jueves la reanudación de ese diálogo. Yo pienso que al final, ojalá que puedan llamarnos a alguien del Colegio Médico para ver cuáles son las expectativas que ellos tienen de este esperado encuentro que está programado para el jueves a las 3:30 de la tarde. La convocatoria, el padre Jesús Castro Marte, quien es mediador de esas conversaciones, ha confirmado la información de que ciertamente va a producirse este encuentro. La lucha se ha radicalizado bastante porque hay dos puntos importantes de este conflicto. Primero, está el tema del aumento salarial y segundo, las jornadas. ¿Hasta qué punto los médicos están en capacidad de trabajar 6 horas como plantea el gobierno? Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es de que ese aumento salarial pueda hacerse retroactivo. No hay condiciones porque el presupuesto del año, prácticamente ese presupuesto ya está bien avanzado y de producirse ese aumento debe ser para el año próximo, pero todos los indicar que el gremio no se siente con ese clima de confianza, de concertar
con las autoridades. Y entonces vamos a ver lo que va a pasar. Ya tenemos en línea, Ari. Ah, qué bueno, rapidísimo. Señores, está con nosotros en línea el vicepresidente del Colegio Médico Dominicano, Wilson Roa. Buenos días, doctor, bienvenido a Fuera de Récord. La gente No. de allá Pero, donde se hace... Sí, tenemos un problema con la comunicación. Sí, buenas. Somos la gente del norte. Buenas. Tú hace mucho que tú no vas a San Francisco, Sí, me dijeron. buenas. O sí, vamos a hacer contacto nuevamente, director. Era Wilson Roa, vicepresidente del Colegio Médico. Entonces, miren, en lo que hacemos contacto con el Colegio Médico Dominicano, el tema también, a medida que avanzó la semana, llamó bastante las posiciones encontradas. Waldo Ariel ha mantenido una postura firme y pienso que desde el gobierno han cambiado el plan de comunicación. Me parece válido para ese entendimiento. La confrontación no le conviene a nadie con Waldo Ariel Suero, que es un peleador, es un gremialista por naturaleza y es un hombre que en los últimos años ha demostrado de que pelea mucho por la clase o defiende bastante a la clase. ¿Está con nosotros Wilson ya? Sí, buenos días, Wilson, bienvenido a Fuera de Récord, doctor. Buenos días a ustedes y buenos días a la comunidad que se conecta a orientarse por ustedes. Doctor, ¿cuál es A las órdenes. la posición del Colegio Médico? ¿Cuáles expectativas tienen ustedes para el próximo jueves cuando ya se ha confirmado que se van a reanudar las conversaciones con el gobierno? Bueno, la posición del Colegio Médico es la misma. Ir a una mesa del diálogo, que el gobierno fue que se retiró. Nosotros hemos apostado a la prudencia y a la comprensión del gobierno y en el momento que ya el gobierno ha decidido reencontrarnos, que es para el próximo jueves, nosotros vamos con la fe y con la esperanza que siempre hemos mantenido de que la prudencia debe llevar al razonamiento de la responsabilidad que la ley establece en el gobierno y en el compromiso de todos los actores para darle respuesta a una situación de colapso que tiene el sector salud. No es posible que la salud de los dominicanos siga sin poder darle respuesta el sistema de salud a la situación caótica en que viven los dominicanos. Aquí hay muchos recursos para otras cosas no prioritarias. La salud no es prioridad del gobierno, pero el gobierno tiene que entender que los profesionales del sector salud tenemos derecho a vivir con dignidad y a vivir con decencia, y que el sector salud debe ser rescatado y puesto en la capacidad de competir con la demanda que necesitan los dominicanos como garantía de su salud. Hoy no podemos darle respuesta porque el gobierno se niega a asignar presupuestos para que el sistema sea competitivo. Y esa es la verdad. Doctora, ¿cuánto que ustedes aspiran? Porque hay muchas conjeturas con relación al punto del salario y también a la parte nosotros de las horas de trabajo. Originalmente un 60% de aumento, partiendo de que los médicos dominicanos y el personal salud tienen salario de miseria, hablando de 35, 40 mil pesos un médico especialista, hablando de 8,000 pesos, 9,000 y 10,000 pesos una enfermera, por mencionarte algunos casos. Y un 60% viene a mejorar, no a darle respuesta, pero sí a mejorar la motivación de los recursos humanos que dan los servicios. El gobierno respondió con un 15% que finalmente ha tratado de manipular, hablando de que ofreció un 20%, pero es para 3 años un 20%. Estamos hablando de 4,000 pesos que está ofreciendo el gobierno para 3 años. Yo no sé en la cabeza de quién cabe que una propuesta de esa naturaleza tú puedes aceptarla. Doctor, pero ustedes, ese 70% es a partir del consenso o para el próximo año con el presupuesto nuevo. Estamos a mediados de año. Bueno, nosotros le dejamos una última propuesta de un 45% y que lo dividan, que lo prorraten, porque ya en lo que queda de año estamos en la negociación desde marzo
y sin embargo el gobierno ha jugado al tiempo. Ya nosotros tenemos que ser lo suficientemente comprensivos para entender que en lo que queda de año el gobierno no va a hacer aumento. Eso lo sabemos, pero que sean lo suficientemente prudentes, porque el gobierno tiene en carpeta un pacto fiscal que nadie sabe la dimensión de las recaudaciones que ellos y de los impuestos que tú sabes que ellos ponen. Y todos los viernes, ¿qué dicen los combustibles? Cuando hay una ley que debe regularla, pero solamente la aumentan, y con los combustibles aumentan todo el costo de la vida, y los profesionales del sector salud viven exactamente de lo mismo que viven los demás que viven en el territorio dominicano. Doctor, para finalizar, a ustedes se les cuestiona el hecho de que la parte, quieren un 70, pero son 4 horas de trabajo. El tema del horario ha sido parte del punto de discordia donde el gobierno ha revelado asuntos hasta de estudios que se han hecho y confirman o plantean de que los médicos no trabajan la cantidad de horas necesaria para ver esa cantidad también de pacientes. Mira, la respuesta es simple. Óyeme lo que te voy a decir, para ser mentiroso hay que ser coherente y hay que tener la cabeza bien amueblada. Cuando ustedes llegan a las 2 de la madrugada, ¿a quién encuentran? En un hospital. Cuando ustedes llegan a las 4 de la tarde, ¿a quién encuentran en los hospitales? Eso le da la respuesta del horario que ellos dicen que los médicos se niegan. Esa es la primera respuesta. La segunda es que en la década del 70, el doctor Ney Arias Lora, fallecido, era ministro de Salud Pública. Y Ney Arias Lora es quien establece 2 tandas laborables de 4 horas para los médicos. Y entonces, ¿por qué se hizo eso? Porque eso es una ordenanza especial, no porque los médicos sean especiales, sino porque los médicos son los únicos que te van a dar la consulta, pero tienen que hacer guardia de 24 horas adicional. Y la ley laboral establece que no son más de 30 horas. Y te pregunto ahora, Maternidad Altagracia tiene 2 intensivistas para el mes entero y para el año entero. ¿Cuál es el horario de esos 2 intensivistas? Dajabón tiene un solo ginecólogo y 3 médicos generales, y sin embargo cubren el servicio. ¿Cuál es el horario? Que se lo distribuyan ellos. Aquí en Lome Cabrera hay un solo ginecólogo. En la Mate Farfán hay 2 pediatras que le distribuyan ellos el horario de trabajo. Y así sucesivamente tenemos todos los hospitales del país. Nosotros lo que hemos dicho es que esa ficha la sacan por incompetencia, por incapacidad de darle respuesta a un compromiso que dijeron jurar y hacer cumplir las leyes, y hoy la violentan. Eso es lo que pasa. Sin embargo, los salarios exorbitantes de los que tú oyes hablando, de ese tipo de cosas, pregúntale el salario y pregúntale los horarios. Porque quieren cualquierizar la medicina y al profesional del sector por un derecho que es lo único que hemos hecho exigir, y darle incluso flexibilidad para que cumplan. Sin embargo, se niegan. ¿Tú me entiendes? Nosotros no hemos dicho que no vamos a laborar, hemos laborado toda la vida. Lo que pasa es que el horario lo sacan por incompetencia e incapacidad de dar respuesta. Y como no tienen argumentos, recurren a eso porque piensan que van a manipular a la opinión pública. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos infinitamente que hoy en la mañana haya edificado a los televidentes y al país con esas declaraciones exclusivas luego de que se anunciara oficialmente de que el diálogo va a ser reanudado el próximo jueves. Gracias, doctor. Óyeme. A sus órdenes, está en el aire. Óyeme, yo te pido que vaya cualquier día, cualquier hora, a cualquier hospital y averígame cuál es el horario de los médicos. Y el equipo de producción está trabajando en eso. Vamos a hacer un recorrido
por los hospitales. Está bien, gracias, buenos días, hermano. Gracias, doctor. Esa es la intervención del doctor Wilson Roa, vicepresidente del Colegio Médico Dominicano, a propósito de este conflicto que mantiene enfrentado al gremio con el gobierno por dos temas cruciales, el aumento salarial y el tema de las jornadas tiempo-hora de trabajo en los hospitales. Miren, señores, antes de la pausa, quiero revelarle, analizar este punto que me ha llamado bastante la atención. El tema de las altas cortes está al doblar de la esquina, la escogencia de los nuevos jueces, la conformación. Esa renovación viene al doblar de la esquina, la de los jueces de la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y también el tema de la Suprema, que son tres componentes fundamentales de las altas cortes. La oposición, todo luce indicar que ha endurecido su postura de cara a que tengan mayor equidad y la mayor participación en la escogencia de esos importantes magistrados por el hecho de que al Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, le va a tocar en la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, ya le van a tocar 4 de los 8 miembros y eso es un punto que ha llamado a preocupación a la oposición. A propósito, se habla de la concertación y el papel que está jugando la sociedad civil. Pero antes vemos también que la misma sociedad civil ha diseñado un nuevo plan de trabajo. Esa condena de 30 años al presidente de la Junta, Roberto Rosario Márquez, en un juicio popular que se realizó en el Parque La Lira, aquí céntrico del Distrito Nacional, llamó bastante la atención y entonces ha vuelto a traer el debate sobre la necesidad de cómo quedaría conformado el Consejo Nacional de la Magistratura y ese equilibrio entre los jueces de las altas cortes. Director, vamos a ver brevemente parte de lo que pasó en ese juicio donde la sociedad civil condenó al presidente de la Junta Central Electoral. La justicia dominicana está ciega, sorda y muda. El presidente de la historia dominicana que ha hecho las elecciones más limpias y pulcras en toda la historia dominicana. Lo traen a él porque era el más pendejo. No, honorable magistrado. Será el más pendejo, pero no el más culpable. Fueron 3 camiones. Sin embargo, esos 3 camiones que el Ministerio Público y la parte civil constituida le notificaron al imputado, fueron documentos alterados, mal usados y malinterpretados. Condena al señor Roberto Rosario Márquez a cumplir la pena de 30 años de reclusión mayor en la Penitenciaría Nacional de la Victoria. La genialidad de la sociedad civil de estos grupos son geniales. Condenado a 30 años en un juicio popular, sé que ha llamado bastante la atención, aunque eso desde el punto de vista legal es un simulacro. En este momento pienso que no le caería muy bien eso al presidente de la Junta por la sencilla razón de que moralmente, aunque es un acontecimiento político, cuando usted ve eso en Estados Unidos o lo ve en otra nación del mundo y ven eso, piensan también de que la República Dominicana, el proceso fue ilegítimo y fue ilegal. Yo pienso también que ya las elecciones pasaron, el país hay que encaminarlo por nuevos senderos. Danilo Medina será el presidente y la oposición y la concertación pienso que va a ser el punto más importante hasta donde la oposición va a mantenerse en el tiempo y en el espacio aglutinada de esa manera ante un Partido de la Liberación Dominicana con una fortaleza institucional, una crisis interna también que tiene el PLD al doblar de la esquina, pero ha sabido el PLD como partido poder lidiar con situaciones de esa naturaleza y esta conformación de las altas cortes. Sé que va a ser un punto muy conflictivo y muy llamativo en los próximos días. Me voy a la pausa, cambiar de canal, caso un delito federal. No se mueva al regreso. Si usted tiene problema de su licencia, el problema de la MET, el tránsito, la República Dominicana, el segundo país de las Naciones Unidas, un total de 184 países que conforman las Naciones Unidas, la República Dominicana ocupa el segundo lugar en muertes por accidentes de tránsito. Eso es una gran preocupación. Al regreso, no se mueva, le diremos en exclusiva, aquí estará el vocero de la MET para explicarnos lo que está haciendo la institución para reducir esta tragedia en las calles y carreteras del país. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Bien, señores, tal y como le habíamos adelantado antes de la pausa, ya nos acompaña en este plato fuerte, entrevista principal, el coronel Diego Pesqueira, vocero de la Autoridad Metropolitana del Transporte, AMET, a propósito de la situación del tránsito en el país. Buenos días, coronel, bienvenido a este programa. Usted tenía mucho en agenda y el trabajo, el tránsito también lo complica a ustedes. Fíjate, muy buenos días, un gran honor estar aquí fuera de récord con este gran equipo de trabajo que lo acompaña a usted cada fin de semana. Un toque de queda en todo el territorio nacional y a partir de este momento nos declaramos en nombre del general Frener Bello Arias, director de la MET, a su entera disposición y de todos sus seguidores. Coronel, ¿qué está haciendo la MET para mejorar la situación del tránsito? La República Dominicana ocupa un lugar en el mapa. El que no lo conoce diría, mira, estamos bien en segundo lugar, pero es con factores negativos. El segundo país de las Naciones Unidas con más muertes por cada 100,000 personas, y entonces ese segundo lugar pienso que debe ponerlo en la lista, no de la posición, sino de preocupación por lo que implica. La sociedad dominicana todavía estremecida con hechos que precisamente hace una semana sembró de luto y dolor el caso de Samaná, que todavía el país no se recompone y los accidentes de tránsito siguen cada vez en aumento. Sí, fíjate, en parte tiene toda la razón. El dato al que usted se refiere de la Organización Mundial para la Salud, de que ocupamos el segundo lugar, es un dato que fue ofrecido en el año 2013. En la actualidad, la República Dominicana se encuentra en la media de los países del área, no con una cifra para nada halagadora. Estamos alrededor de 23 a 24 muertes por accidente de tránsito por cada 100,000 habitantes, que es bastante elevado. No obstante a esto, en lo que va de año, si comparamos estos primeros 6 meses con igual periodo del año anterior, estamos reflejando un saldo positivo de 96 muertes menos, lo que indica que las acciones, las medidas implementadas tanto por la MET como por el Ministerio de Obras Públicas en las autopistas y carreteras están dando frutos positivos y con una clara tendencia a la baja. El accidente al que usted se hace referencia, producto de una... ¿cómo podría decirle? La coalición. No, de una imprudencia de ambos conductores, pero en especial del conductor del tráiler, ¿no? de esta patana que remolcaba un furgón que invadió el carril contrario, impactando de frente al camión con proporciones mucho más pequeñas, pero que a su vez el conductor permitió que unas 36 personas ocuparan la parte trasera, sentados en sillas plásticas, y a alta hora de la noche, alrededor de la medianoche, 11 de la noche, se produjo este lamentable accidente en el tramo carretero Sánchez-Nagua. Esto lo que evidencia que todas las acciones que estamos implementando, muchos conductores no nos hacen caso. Este mismo medio es muy cooperador con la MET, pasando todas nuestras orientaciones, nuestros spots, donde exhortamos a la comunidad en sentido general a que se abstengan de transportarse en las camas de las camionetas, de los camiones, a que transiten de manera adecuada en las motocicletas. No obstante a esto, persisten este tipo de accidentes muy lamentables que se enmarca dentro del 95% de casos que ocurren en el país, donde el factor humano es el eje principal. Se podría decir que son otras circunstancias, pero en el 95% de los casos de accidentes fatales son errores humanos los que inciden. Sin embargo, el régimen de consecuencias es una gran preocupación. Vemos que, por ejemplo, la MET en algunos casos es dura, mano dura, pero en otras también es muy suave. O sea, son light para una y fuerte para otra. Por ejemplo, los dueños del país no tienen régimen de consecuencias. Fíjate. Hablo de los transportistas. Usted tiene la razón. Pero ellos no respetan rango, ellos no respetan nada. La Autoridad Metropolitana de Transporte a diario impone alrededor de 40 a 50 contravenciones que son levantadas en distintos puntos del país. Pero no, ahí no están los guagüeros. Sí, ahí están, específicamente contra ellos. ¿Y a ellos se le pone multas? Contra ellos, y muchas. Evidentemente que los conductores privados son más, porque el parque vehicular de vehículos privados es mucho mayor, prácticamente diría que de un 95 a un 5%. Estamos en un parque vehicular que ronda prácticamente los 4 millones
de unidades entre motocicletas y vehículos de 4 gomas. Pero nosotros a diario somos persistentes en cuanto a las acciones a tomar contra no solamente los conductores de vehículos públicos, sino contra todos en sentido general. Pero el régimen de consecuencia, como bien usted apunta, es muy débil en la República Dominicana. Nuestro marco legal debe de ser fortalecido, imponer sanciones drásticas contra los conductores que de una u otra forma no cumplen con las normas de tránsito. Cuando usted dice, por ejemplo, que admite el régimen de consecuencia, pero ustedes también son culpables en un sentido, porque yo sé que la ley 241, de hecho el mismo presidente de la Suprema, está pidiendo también que se endurezcan las penas para la ley. Viene esa modificación, pero en lo que el hacha va y viene, la AMET, por ejemplo, ¿qué está haciendo? Porque esa aplicación de la ley, aquí hay muchos padrinos también, fíjate, porque las tarjeticas todavía prevalecen y la institución tiene que funcionar. Le hago la pregunta, pues yo tengo una postura muy radical con eso. Sí, que más adelante se la voy a decir. La hemos escuchado porque damos seguimiento a sus redes sociales, a su programa, a su espacio. Lamentablemente persiste todavía algunas deficiencias y nosotros somos los primeros en admitirlas, pero estamos en un camino hacia mejorar. Nosotros estamos esperanzados en que el Congreso finalmente termine de aprobar este proyecto de ley sometido por el gran amigo, el diputado Tobías Crespo, y esperamos que sea conocido, sea aprobado y posteriormente promulgado por nuestro señor presidente. No obstante a esto, la AMET, les reitero, a diario está colocando y aplicando contravenciones. En el tema, un ejemplo de las personas que lo han tomado como una moda de andar con las placas o en la parte interior del vehículo o en ninguna parte, colocando placas de Europa o de Estados Unidos. Esto ya en los pasados 10 días han sido colocadas más de 1.500 contravenciones o multas a estos conductores y retenidos alrededor de 700 vehículos en todo el territorio nacional. O sea, nosotros estamos aplicando medidas fuertes en los distintos casos, pero les reitero, el marco legal que tenemos para impedir que estos infractores recurrentes no vuelvan a las calles, no tenemos esa facultad. Recuerde que esta es una facultad del Congreso, de dictar las leyes, y nosotros somos respetuosos en cuanto a todas las normas. Fuera de cámara, uno de su personal, de su equipo muy eficiente que labora acá, nos hizo unas críticas en relación a que los conductores de carros públicos y de guagua no utilizan los cinturones de seguridad y que a él le habían aplicado una contravención y que él le mostró a un agente tres conductores de vehículos públicos que no tenían el cinturón y que él se sintió indignado. Pues yo me permito responderle a este camarógrafo suyo. Pero así como él hay cientos de indignación por ese caso. Pero yo tengo que decirle a él que la gente que actuó en ese caso actuó de manera correcta, aunque parezca ilógico, y le doy toda la razón a él. Y es que la ley 114, que es una modificación a la ley 241, exentúa a los conductores de vehículos públicos de utilizar esta herramienta que es el cinturón, que es para salvarle la vida. Él ya veo que está consultando las redes sociales en Google y me está haciendo señas, me está sentando con la cabeza que sí, que está viendo la ley, y veo que está sorprendido porque se ha puesto la mano en la cabeza, lo que evidencia que él reconoce lo que le estamos hablando. Entonces, nosotros no somos los responsables de que el Congreso haya emitido esa ley y sea promulgada, exentuando a los conductores públicos, que son quienes más horas están en las calles, de transitar desprovisto de los cinturones. O sea que son situaciones que se dan, que nosotros esperamos se corrijan cuando finalmente sea conocida y aprobada este proyecto de ley. Es una distorsión muy preocupante, y además de preocupante, sé que los televidentes, los que nos están viendo a esta hora, tienen la misma preocupación. Por ejemplo, la cantidad de multas. ¿Hasta cuándo un conductor o cuánto un conductor puede tener de multas? Hay gente que dice, mira, yo tengo 35 multas, yo no pago ni una. Bueno, no hay consecuencia. Para responderle voy a recurrir a un juego que en mi infancia se jugaba, pero que hoy en día ha desaparecido. El límite es 50. 50. 50. Ajá. No 50, sino 50. O sea, no hay límite. Sí. Un conductor puede tener 100, 200, 300, 400, como de hecho encontramos en nuestro sistema conductores con más de 300 contravenciones. ¿Cómo?
Así es, sin ningún régimen de consecuencia. Explíqueme eso. Sí, sí, así es. ¿Cómo es? ¿Hay conductores? Hemos detectado en nuestros archivos conductores con una gran cantidad de contravenciones que le han sido levantadas. Es gracias a que la Procuraduría General de la República y nuestro señor Procurador Francisco Domínguez Brito ha implementado la medida de que toda persona que tenga alguna contravención de tránsito en el sistema no puede ser dotado de una certificación de no antecedentes penales, que muchos de estos conductores, ante cualquier requerimiento, tienen que ir a dar la cara al Tribunal de Tránsito, no a la AMET, al Tribunal de Tránsito, y verle la cara a una magistrada, a un fiscal, para ponerse al día de entrar en una conciliación con las autoridades, y de esta forma pues poder pagar estas multas y poder obtener su certificado de no antecedentes penales. Con esto volvemos al mismo tema de que no hay régimen de consecuencia. Pero la parte, por ejemplo, del certificado, el papel de buena conducta, hay un tope. ¿Cómo es? ¿Por 5, por 6 o hasta por una no te lo dan? Por ninguna se lo dan, por ninguna. Usted tiene que obligatoriamente acudir al Tribunal de Tránsito, que está ubicado en la primera planta del edificio de AMET, pero esto no quiere decir que corresponda a la Autoridad Metropolitana de Transporte AMET. Son organismos totalmente diferentes que nada tienen que ver con la AMET. Coronel, me voy a ir a la pausa. Sé que hay muchos temas, más adelante vamos a estar en contacto con los televidentes, pero por ejemplo, el pago de la multa y los motoristas, y también hemos visto en los últimos días que ustedes están pintando de amarillo algunas intersecciones. Quiero que me hable de eso, de qué se trata. Estamos conversando con el coronel Diego Pesqueira, vocero de la AMET. Vamos a la pausa. Cambiar de canal que hace un delito federal. Ya volvemos. Continuamos con esta edición de Fuera de Récord. Miren, señores, una información de último minuto. Esto es en vivo, estamos confirmando, está por confirmarse, pero me informan de que en estos momentos tropas de la Guardia Nacional de Puerto Rico, comunidades caninas y miembros de la policía han montado un hermético control de seguridad en el aeropuerto Luis Muñoz Marín en Puerto Rico ante una amenaza del Estado Islámico de supuestos actos terroristas. Por confirmar, esa información no es oficial, me la envían, está circulando en las redes y por eso vamos a confirmar más adelante. Miren, continuamos conversando con Diego Pesqueira, vocero de la AMET. Antes de la pausa, coronel, hablábamos del tema del privilegio, porque hay privilegios con algunos, con el tema del cinturón. Usted habla de la ley 114, sin embargo, también le preguntaba el tema de las calles. Esta parte amarilla que está en el polígono central, sobre todo, ¿de qué se trata? Mira, este es un programa, una campaña de concientización para evitar que los conductores sigan incurriendo en la mala práctica contraria a la ley de bloquear las intersecciones, no solamente de cruzar la línea de cebra que afecta a los peatones, sino que a sabiendas de que no pueden continuar viendo que hay un embotellamiento delante, prosiguen y quedan varados en el centro de las intersecciones. Esto estaba ocasionando un gran caos en todo el polígono central del Distrito Nacional. Gracias a esta medida, la AMET en estos pasados 12 días ha aplicado más de 2.500 multas morales o educativas, a través de las cuales los conductores están asumiendo el compromiso de no volver a incurrir en esta violación a las normas de tránsito. Transcurrido esta campaña que esperamos se extienda por unos 30 días, ya las contravenciones sí conllevarán pagos en efectivo, en dinero, y le dolerán el bolsillo a las personas que sean sorprendidas bloqueando las intersecciones o el cruce de cebra o peatonal. La parte de las multas morales, ¿cómo multas morales? Multas morales es una contravención donde el conductor que es sorprendido violando el paso de cebra o lo que es estas señas cuadriculadas pintadas de amarillo, asume el compromiso de no volver a violar esta ley. Entonces, transcurrido este proceso que es de orientación, de concientización para los conductores, sí ya las que serán levantadas luego de este periodo o esta campaña, sí conllevarán pagos económicos para los conductores. Nosotros estamos muy esperanzados, Elvis, de que los conductores
en su mayoría de vehículos privados, asuman este compromiso y permitan que haya una mejor fluidez del tránsito en el polígono central. Usted dice privado, cuando dice privado, culpa a los privados de la situación. ¿Y los públicos son más? No, tengo que Digo, no son más, pero sí circulan. Tengo que diferir, el carro público. Claro, circulan, pero son parte del problema también. Aunque usted no lo crea, los conductores de carro público incurren en otra violación, que no es esta, porque ellos lo que hacen es que se paran de manera deliberada antes de que la luz le dé verde para esperar un pasajero. Entonces ellos no es que no quieran cometerla, sino que se quedan un poquito retrasados, ocasionan un entaponamiento detrás de ellos esperando que lleguen otros pasajeros, y por eso usted no lo ve a ellos varado encima muchas veces del cruce de cebra o de estas nuevas señas cuadriculadas. No es que no incurran, pero ellos sí cometen otras faltas colaterales, que es al quedarse en lo que uno denomina martilleo, porque ellos te hacen creer que van a cruzar, aceleran un poquito, se paran, pero es esperando que quizás ven 2 o 3 personas y la esperan hasta que hacen un cambio de luz. Esa habilidad. Coronel, ¿qué va a pasar con el tema de los conos? Ahora siento que el polígono central y algunas intersecciones, el que viene del interior y no la conoce, se pierde en la capital. Por ejemplo, en la Tiradentes, si usted viene y va a doblar en la Churchill, tiene problemas si no sale de ese carril, pero también no hay un solo letrero que te guíe, sino que los conos te llevan. Es un lenguaje como semimudo. Así es, nosotros hemos utilizado las redes sociales para orientar a todas estas personas y varias campañas de orientación para que los conductores entiendan que deben de salir entre la Máximo Gómez y la Ortega, si van a seguir derecho o por arriba, como se conoce, o por la parte de abajo de los expresos. Lo lamentable de todo esto, Elvi, es que nosotros con estas medidas de los conos y los pilotillos para evitar los giros indebidos por parte de los conductores que no se resisten a ir en un solo carril, sino que quieren ir cambiando de uno a otro, dependiendo de cómo vean la movilidad. Entonces nosotros lamentablemente hemos retrocedido unos 50 años en materia de tránsito, porque tenemos que encarrilar a los conductores por una vía donde sea la correcta. O sea que hasta el momento son 34 las intervenciones viales que ha realizado la AMET en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, iniciando desde el cruce de los Alcarrizos, donde nos hemos visto obligados a colocar los conos para que desde una calle perpendicular no se hagan entradas al expreso, y esto nos ha permitido evitar muchos accidentes, pero también agilizar el tránsito. Tenemos una llamada. Ok. Miren, entonces, el tema de los motoristas, por ejemplo, ¿cómo va a ser? Vemos que ustedes han redoblado los esfuerzos en los elevados y los motoristas siguen siendo un gran dolor de cabeza también. Usted lo ha dicho, estamos siendo persistentes para salvarle la vida a los motociclistas. Nosotros decimos, y nuestro señor director, el general Fresner Bello Arias, es insistente en esto, de que los agentes de AMET son una especie de ángeles guardianes que están en las autopistas, carreteras y avenidas salvando vidas, principalmente a los motociclistas, quienes incurren también en esta falta de subir los elevados, cruzar los túneles, también en participar en carreras clandestinas o de la muerte. Hasta el momento son más de 50 las estructuras de esta organización ilegal de realizar competencias en las autopistas que han sido desmanteladas y sobrepasan las 150 las motocicletas retenidas y más de 80 los detenidos y traducidos a la justicia a través del Tribunal de Tránsito. Coronel, mire, se nos terminó el tiempo. Yo comparto muchas de las medidas que ustedes han venido adoptando. Me gustaría un poco más fuerte, ojalá que la modificación de la ley lo permita, y que se incluya también como la pela. A mí me gustaría como el método de la pela viejo, así como antes. Esos suicidas que andan de noche provocando el caos y el tránsito, uno lo agarra y le da una pela. Allá no hay un chucho de los que usaban antes, ya no se usan. Bueno, le damos una pela bien mojado, con una manguera, delante de todo el mundo bien, y le quitamos el motor y se lo vendemos, y ese es el precio de la multa. Se acaba el show de la carrera nocturna y de todo eso, una buena pela y le vendo el motor y lo mando para la Victoria, 6 meses para allá. Yo pienso que eso lo podría ayudar. Los métodos contrarios a la Constitución y al respeto a los derechos humanos no son practicables ni son inaceptables
en la Autoridad Metropolitana de Transporte, nosotros seguimos confiando. Es una opinión mía, ¿eh? Ah, bueno, esa nosotros la respetamos, no la compartimos, pero sí, estamos esperanzados en que la ciudadanía acoja nuestros consejos y respete la ley. Gracias, coronel. Señores, se nos terminó el tiempo. Elvis Trimio estuvo con ustedes, más la próxima semana en otra edición de Fuera de Récord.